Hola a todos, os voy a hacer una presentación de los recursos básicos de la Web 2.0 que podéis utilizar en la enseñanza de lenguas, de idiomas. Entre ellos vamos a hablar del blog, del wiki, del podcast y de la web quest. En cuanto al blog, efectivamente existen distintas alternativas de software libre, como pueden ser blogger.com, que se utiliza con la misma cuenta que tengamos de Gmail, wordpress.com y luego ya también tenemos a Joomla, Drupal, etcétera. Las más utilizadas son Blogger y wordpress.com por su facilidad de uso. Es muy sencillo y muy rápido de manejar. Las múltiples aplicaciones que podemos tener en el aula al utilizar el blog, pues pueden ser, por ejemplo, el hecho de tener un blog para la asignatura, que es un blog creado por nosotros los profesores para mantener a los alumnos actualizados en sus reflexiones, las fuentes de información que estamos utilizando en el desarrollo del curso. Son un complemento ideal para las clases presenciales con información adicional y propuestas de actividades complementarias. También podemos hacer que el alumno cree su propio blog personal a modo de diario individual en el que presente sus trabajos y proyectos, propuestas e investigaciones. También podemos hacer que trabajen en grupo para presentar un proyecto específico de investigación de la asignatura. En fin, hay, como veis, una serie de aplicaciones importantes y muy valorables. En cuanto al wiki, también tenemos distintas alternativas de software libre, como por ejemplo son Wikispaces, Webpaint, PBWiki, pero existen un montón más. Yo os he puesto solamente tres, pero podéis utilizar un montón. Por ejemplo, en el caso de Wikispaces, lo que me parece muy importante es que permite la integración de entradas de blogs creados en Blogger, por ejemplo. Cada uno de los estudiantes puede tener un blog en el que publiquen una entrada con un pequeño ensayo en inglés sobre un tema específico de clase, en inglés o en francés, y cada alumno podría posteriormente enlazar las entradas relativas a estos pequeños ensayos en la wiki de clase para su revisión y llegar a conclusiones comunes. Las aplicaciones en el aula de un wiki son, pues igualmente, son muy diversas. Podemos crear un espacio donde podamos organizar las actividades complementarias de la clase presencial y las tareas para casa. En él podemos publicar, por ejemplo, apuntes, lecturas complementarias, plazos de entrega de trabajos. Podemos crear también áreas de discusión y debate, todo ello en el idioma en el que estemos trabajando, tanto a través de foros como a través de chats, sobre un tema también dado en clase. Y finalmente también podemos crear un espacio para la realización y entrega de trabajos en grupo sobre un tema específico. Los podcasts, el podcasting se trata de un archivo de audio, generalmente en MP3, que es el estándar, pero también existen el ACC para Mac o el WMA o WAV, ambos de Windows, que se difunde todo ello a través de la web. Existen también distintas alternativas de software libre, como por ejemplo tenemos Audacity, Wild Voice o Bluecue. Audacity es para mí el que es más fácil de manejar y además ofrece una calidad estupenda. Es una plataforma, desde luego, muy recomendable. Las aplicaciones en el aula de idiomas para el podcast son también muy diversas. Podemos grabar las clases específicas para que los alumnos puedan volverlas a escuchar en casa y así nos permite incidir en los contenidos tratados en el aula. Nos permite realizar una búsqueda de material de podcast para reproducirlo en clase, buscando actividades para trabajar los contenidos reproducidos. Podemos hacer incluso que los alumnos realicen podcasts propios como herramienta educativa. Se puede motivar a los alumnos para crear un programa de radio, por decirlo de alguna manera, sobre temas específicos del programa de la asignatura, con la generación de reflexiones y debates. Y también, evidentemente, para el aula de idiomas es especialmente útil para mejorar nuestras destrezas de speaking y listening. También tenemos la Web Quest. Y la Web Quest es, como definió Dodge en 1995, una actividad de investigación en la que la información con la que interactúan los alumnos proviene total o parcialmente de recursos de Internet. Es decir, a los alumnos se les presenta un escenario y una tarea, normalmente un problema que tienen que resolver, un proyecto que tienen que realizar. Disponen de recursos de Internet y se les pide que analicen y sinteticen la información y que lleguen a soluciones, a sus propias conclusiones creativas. Entonces los alumnos resuelven la web quest formando grupos de trabajo y adoptando cada uno una perspectiva o rol determinado para el que disponen de información específica.
Las herramientas generadoras de WebQuest que son recomendables, en este caso hay muchísimas. Una de ellas, la más utilizada, es la de 123 to WebQuest, que está realizada por Aula 21. Es la que, bueno, en principio es una de las más conocidas. Y también tendremos la de Filamentality o WebQuest Creator. O sea, estos son tres, por decirlo de alguna manera, pero existen muchísima amplia variedad. Muchísimas gracias.